Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy del Semillero de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Javeriana. El día de hoy tenemos nuestra sesión sobre cadera. Tenemos como invitada a la doctora Gabriela Gómez, ex coordinadora del Semillero. El orden del día es: Gabriela va a hacer la presentación, posteriormente la actividad y por último la sesión de preguntas con los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Así que, Gabriela, adelante. Buenas noches a todos. Mucho gusto, mi nombre es Gabriela Gómez, médica general egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, y hoy les voy a contar por qué el Roland Garros se quedó sin Nadal. Entonces, sobre el español, Rafael Nadal es un tenista profesional español, actualmente ocupa la posición 239 de la ATP. Nació en Manacor, Mallorca, España, el 3 de junio de 1986. Es el segundo tenista masculino con mayor número de títulos Grand Slam individuales con 22, superado por Novak Djokovic con 24 y Roger Federer con 20. Además, es el primer tenista más joven de la historia en conseguir un Golden Slam que incluye 4 Grand Slams y una medalla de oro de los Juegos Olímpicos. A sus 33 años se ha convertido en el primer tenista que ha sido número uno en 3 décadas, tanto en el 2000, en el 2010 y en el 2020. ¿Qué pasó en enero? El 18 de enero de este año, se despidió del Australian Open tras perder contra el estadounidense Mackenzie McDonald con un tanteo de 6-4, 6-4, 7-5 en 2 horas y 32 minutos, secundario a una lesión de la cadera izquierda, de la cual vamos a hablar a continuación. En el video que está cargando, vemos que durante el partido el jugador presenta una molestia a nivel de su cadera izquierda. Incluso durante el encuentro tuvieron que pausarlo un momento para evaluar si el tenista estaba en las condiciones para continuar con el partido. Recordando un poco sobre la anatomía, el músculo psoas mayor es un músculo largo que se origina en las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales de T5 a L5. Por su parte, el ilíaco es más corto y se origina en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca, borde anterior de la cresta ilíaca y la ala del sacro. Estos dos músculos se van a fusionar a los niveles L5 a S2, formando el músculo iliosoas, y se insertan juntos en el trocánter menor del fémur como tendón del iliosoas. La porción más profunda de este tendón va a estar localizado anterolateral al labrum acetabular. Por lo tanto, esto va a tener relevancia clínica porque en algunos casos muchos pacientes presentan lesiones intraarticulares que tenemos que abordar. Por su parte, no hay que olvidar al psoas menor. Él es un músculo largo, se origina en las vértebras de T2 y L2, está presente en el 60-65% de las personas y este se inserta en la eminencia iliopectinia. En la pantalla, a mano derecha, ven el triángulo femoral, que este también es importante recordarlo. Está localizado anterior y está rodeado por el ligamento inguinal en su parte anterosuperior. En la parte lateral, pues está conformado por el músculo sartorio y el aductor largo forma la cara medial. En el piso de este triángulo se encuentra el músculo iliosoas, el pectíneo y el paquete vasculonervioso. La inervación del músculo iliosoas proviene de las raíces de L1 a L3, está irrigado por la circunfleja femoral medial y la arteria iliolumbar, rama de la ilíaca interna. ¿Cuáles son las funciones del músculo iliosoas? El iliosoas mantiene 4 funciones principales. La primera es que mantiene la posición erecta de la columna, participa en la flexión de la cadera con aducción y rotación externa cuando el tronco está fijo. Sobre la pelvis va a generar anteversión y esto está acompañado con una hiperlordosis lumbar y adicionalmente participa en la flexión del tronco. Para comprender lo que le ocurrió a Nadal, es importante conocer un concepto que es el síndrome del psoas. Este abarca 4 patologías que son la tendinitis del iliosoas, la bursitis del iliosoas, el pinzamiento del iliosoas y el chasquido o snapping interno.
Johnston y colaboradores sugieren que sea de esta forma llamado este síndrome del psoas, porque es frecuente que coexistan estas cuatro patologías. Y estas cuatro patologías son la causa de dolor en región inguinal, resultado del sobreuso y trauma a repetición. Sobre la etiología y la epidemiología, realmente la prevalencia y la incidencia de la lesión del iliosoas no está de todo clara. Sin embargo, la evidencia tiene una tendencia a describir que las mujeres tenemos mayor riesgo de presentar este tipo de lesiones. La patología del iliosoas se ha descrito como una causa primaria de dolor en región inguinal crónico en atletas y el 25 a 30% de los atletas pueden presentar una lesión aguda del iliosoas. Va a ocurrir sobre todo en deportistas que realizan deportes de resistencia como correr, realizar triatlones, los bailarines, deportistas que realizan frecuentemente saltos, actividades que también implican agacharse, levantamiento de pesas, y se ha visto que tanto la falta de acondicionamiento físico y la falta de calentamiento previo al ejercicio aumentan el riesgo de presentar esta lesión. ¿Cuáles son las claves del diagnóstico? Lo primero, lo que siempre hemos hablado en todas nuestras sesiones, siempre es clave una historia clínica completa con un examen físico muy detallado y muy minucioso. Siempre preguntarle al paciente cuáles son las características del dolor. Ellos se pueden quejar de dolor lumbosacro, glúteo, inguinal, pélvico, que se va a extender por toda la cara medial del muslo hasta la rodilla sin sobrepasarla. Y este dolor aparece sobre todo con los cambios de posición y puede estar asociado a la sensación de atrapamiento de la región inguinal cuando se realiza una flexión de 90 grados. Asociado, los pacientes pueden tener el chasquido, que puede ser doloroso o no durante los movimientos de la cadera, y también, pues, secundario al dolor, presentan disminución de los arcos de movilidad. El 37 a 57% de las personas pueden tener asociado una neuropatía por compresión del nervio femoral. Al examen físico, pues siempre a la inspección, ver cómo ingresa el paciente al consultorio. Muchas veces llegan con marcha arrastrando los pies, evaluar también el estado muscular de los flexores de cadera porque pueden hacer hipertrofia muscular por compensación secundaria y adicionalmente la hiperlordosis lumbar en casos crónicos. Se ha visto que hasta el 59% de los pacientes que tienen chasquido doloroso van a presentar edema en la región inguinal. A la palpación, siempre palpar las zonas de inserción muscular. Entonces, para que pues, sea mucho más fácil, la espina ilíaca anterior superior para el ilíaco, medial a 1 o 2 centímetros el psoas, y el tercer punto a palpar es el ligamento inguinal. Siempre al palpar el ligamento inguinal, siempre poner la mano sobre la eminencia iliopectínea para evaluar si el paciente durante los arcos de movilidad presenta chasquido, el cual puede ser doloroso o no y audible o no. Los arcos de movilidad, como vimos, pueden estar disminuidos por dolor y siempre evaluar la resistencia isométrica pues muscular. Dentro de las pruebas específicas, traje 4 que pues son claves. La primera es el Active Iliopsoas Snapping Test, que es similar a lo que hablaba previamente. Este se realiza en movimiento activo desde la posición de Faber, que es flexión, abducción y rotación externa, hacia la extensión y posición neutra. La mano del examinador, como vemos en la figura 3, debe estar sobre la región inguinal para sentir el chasquido, que por lo general ocurre sobre los 30 a 45 grados de flexión. El test de FADIR, es importante hacerlo, es el test que se realiza flexión de cadera, aducción y rotación interna. Quiero ser muy enfática y dejar muy claro que realmente el examen es para pinzamiento femoroacetabular, tiene una muy buena sensibilidad para esta patología. Sin embargo, se ha visto en la evidencia que cuando se aplica presión durante el movimiento se puede llegar a, pues si el paciente presenta dolor, puede estar involucrado también el iliosoas. Tenemos el test de Thomas modificado, que evalúa los flexores de cadera. El paciente va a estar acostado sobre la camilla para eliminar la lordosis lumbar. Y la extremidad examinada va a estar hacia abajo del borde de la camilla. Y en esta posición el paciente va a presentar dolor o rigidez muscular, lo cual hace que la prueba sea positiva. Por último, tenemos el Skin Rolling Test, que consiste en ubicar al paciente en prono. Se pellizca literalmente la piel y el tejido celular subcutáneo de la región lumbar hacia la dirección en donde presenta el dolor y la rigidez. Este es positivo cuando se reproduce el dolor en la región pues, inguinal.
¿Qué imágenes diagnósticas pedimos? El diagnóstico realmente se llega a partir de una historia clínica completa y un muy buen examen físico. Sin embargo, las imágenes nos permiten abordar de una mejor manera al paciente. Con respecto a la radiografía, siempre pedir proyecciones AP y laterales. Esta no permite como tal evaluar el estado de los tejidos blandos y por lo general tienden a ser normales. Sin embargo, nos permite descartar lesiones óseas como la fractura por avulsión del trocánter menor. Por su parte, la ecografía es de gran utilidad porque permite conocer si el origen del dolor es intra o extraarticular y al hacerla de forma dinámica, nosotros podemos llegar a evidenciar desde el iliosoas hasta el tracto iliotibial y en algunos casos, durante la evaluación dinámica, podemos utilizar medicamentos como corticoides o anestésicos locales para inyectarlos a nivel del tendón o de la bursa. Esto ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Adicionalmente, la ecografía es útil para identificar casos de sinovitis o efusión articular. Ahora bien, con la resonancia es la que mejor especificidad y sensibilidad tiene. Permite establecer otras causas secundarias al dolor como hernias discales, abscesos musculares, tumores retroperitoneales y este permite evaluar las lesiones condrales o del labrum, las cuales pueden estar hasta en un 100% de los casos. Se describen tres tipos de lesiones. La grado 1 corresponde a la distensión muscular, la grado 2 es la lesión más extensa que compromete más del 5% del espesor muscular y la grado 3 es un desgarro completo en donde se compromete todo el espesor del músculo y se van a tener dos cabos separados por retracción muscular. En la imagen de la resonancia vemos señalado con las letras LT es el trocánter menor y alrededor de esta zona vemos infiltración grasa, edema de tejidos blandos y no vemos una zona clara de inserción del tendón del iliosoas. ¿Qué pasó con Nadal? En el caso de Nadal, la resonancia mostró una lesión grado 2 del psoas ilíaco izquierdo, por lo tanto inició el manejo inicial, que es, perdón, valga la redundancia, que es el tratamiento conservador. Este consta de hacer pues reposo deportivo, analgesia y recuperación con el apoyo de terapia física. En la tabla se describen las recomendaciones de Contouris y Cook que para el manejo de las tendinopatías y esta se divide en dos fases. La primera fase involucra el control del dolor con hielo, ciclo corto de Haines. En algunos casos refractarios al manejo se pueden utilizar inyecciones con corticoides, sin embargo, como hemos visto en las sesiones anteriores, siempre hay que recordar las leyes antidopaje en los deportistas, que realmente pues ahorita está contraindicado su uso. Posteriormente a esta primera fase se reduce la carga sobre el tendón al reducir la actividad del mismo y en la fase 2 primero se realiza una adaptación a la carga del tendón, inicia con ejercicios de fortalecimiento para luego mejorar la resistencia y la propiocepción. En estas tres imágenes podemos evidenciar los diferentes tipos de ejercicios que se realizan durante las sesiones de terapia física. En la figura 5 vemos que se hacen ejercicios de estabilización de la región lumbopélvica y de cadera con puentes de supino para fortalecer la región glútea, puentes laterales para los abductores de cadera y puentes en prono para la región glútea también y para el área del core. En la figura 6 vemos ejercicios de fortalecimiento de la cadera al realizar contracción isométrica en rotación externa y abducción. Y en la figura 7, sentadillas tanto con bilaterales como unilaterales. Si el paciente no mejora, ¿qué sigue? Si el manejo conservador falla después de 3 meses, se indica un manejo quirúrgico. Inicialmente se hacía un abordaje vía abierta, sin embargo, por su morbilidad, riesgo de infección y al compararla con la vía artroscópica, ya no se usa actualmente. Kahn y colegas demostraron complicaciones hasta en un 21% de los casos en pacientes que fueron abordados vía abierta, comparado en un 2.3 vía artroscópica. Asimismo, los pacientes van a presentar dolor posoperatorio, chasquido recurrente hasta en el 25% de los casos, y una ventaja que tiene la vía artroscópica es que podemos tratar las lesiones intraarticulares como la ruptura del labrum acetabular. Para entender un poco cómo funciona pues, el abordaje vía artroscópica, se describen tres compartimentos, como vemos en la figura 6, que está debajo del cuadrito amarillo. Se describen tres zonas. La zona que está con la letra A es el compartimento central, donde hay una relación tendón-músculo del 40-60%. El compartimento periférico que está con la letra B, que hay una relación 53-43%, y la del trocánter menor con una relación tendón-músculo del 60-40%. Con respecto a las técnicas quirúrgicas, se describen dos. La que más se ha descrito es la liberación del tendón. Esta tiene como objetivo mejorar los síntomas
liberar el tendón para que pues con esta forma prevenir el chasquido y evitar la sobrepresurización de la bursa. Anderson y King reportaron en un estudio que evalúa atletas con chasquido doloroso el retorno al deporte en 9 meses luego de la liberación del tendón cercano al trocánter menor. Y el grupo de Ilisa Liturri y colegas encontraron resultados favorables sin diferencia entre el abordaje del trocánter menor versus el del compartimento central. Sobre la sutura del tendón, que ese sería el segundo abordaje, realmente hay muy poca evidencia. También se hace vía artroscópica, se realiza a partir de la fijación de la unión miotendinosa con suturas tipo fiberwire. Estas son suturas que son no reabsorbibles, fabricadas con un núcleo de polietileno de peso molecular ultra alto con una cobertura trenzada de poliéster. Y en ambos casos, en ambas intervenciones, siempre es importante volver a la terapia física para un retorno adecuado al deporte. ¿Qué pasó con Nadal? El tenista lleva 8 meses sin jugar oficialmente y busca tener su mejor forma para volver a dar la pelea. En junio fue intervenido en la Clínica Tecnon de Barcelona por los doctores Marc Philippon, John Vilaró y Ángel Ruiz Cotorro. El parte médico indica que la cirugía ha sido exitosa. Consistió en la limpieza de las zonas fibróticas degeneradas del tendón, tanto proximal y distal, así como la sutura del mismo para reforzarlo. Realmente sobre esta técnica quirúrgica no hay mucha información, es poca la evidencia que hay, entonces tenemos que esperar a ver qué pasa con Nadal en los próximos meses. Y fue llevado a un segundo tiempo quirúrgico en donde se reparó una lesión antigua del labrum que, según ellos, pues ayudará a tener una mejor evolución del tendón. Actualmente se encuentra en rehabilitación funcional progresiva y con el fin de llegar al retorno al deporte. Se estima que Nadal regrese al deporte hasta el 2024 para darle un cierre a su legendaria carrera. En las últimas entrevistas dice, abro comillas, voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año. Muchísimas gracias. Son las referencias. Y para dar continuidad a la charla, antes de resolver todas las dudas y preguntas, vamos a hacer la actividad. Es un Kahoot. Las preguntas están todas basadas en la presentación. Entonces ya voy a poner el Kahoot. Me cuentan si todos ven bien la pantalla. Sí, perfecto. Listo. Entonces ahí está el PIN para que ingresen a la actividad. Pues los invitamos a todos a participar en la actividad. Acuérdense que cada persona va a ir sumando puntos con el fin de que al final del semestre tengan un premio. Vamos a dar unos minuticos y ya empezamos. Un minutico para que se terminen de conectar todos los que faltan. Listo. Empezamos. ¿Dónde nació Rafael Nadal?
Listo, muy bien. Siguiente pregunta, Manuel A. va de primeras. Es uno de los tenistas que no ha logrado ganar un Grand Slam. Muy bien. Ahora Carolina Concha va en una posición más arriba. Manuel, tú puedes. ¿En qué niveles se fusionan el músculo ilíaco y el psoas mayor? Quedaron miti, pero en la revisión vimos que es de L5 a S2. Luciana Vázquez ahora va de primeras. El test de Fadir se utiliza principalmente para la patología del iliosoas. Es importante, esta sí quiero, pues como lo dije durante la sesión, el test de Fadir es sobre todo para pinzamiento femoroacetabular. Eso sí es súper, pues para que les quede de memoria. ¿Qué patologías abarca el síndrome del iliosoas? Súper bien. Luciano otra vez está en la delantera. ¿Qué ventaja tiene el abordaje vía artroscópica versus abierta? Esta tiene un poquito es de leer bien. Listo. Gabriela va en la delantera ahora. Y la última pregunta, ¿en dónde operaron a Rafa Nadal? Listo. Vamos a ver quién quedó de primer lugar. Luisa, tercer lugar. Santiago, segundo lugar. Y en el primer lugar, Gabriela. Felicitaciones, Gabriela. Lo vamos a tener en cuenta para cuando sea el momento de los premios. Y listo. Gabriela, muchas gracias por la revisión. Felicitaciones, Gabriela. El Gracias. primer puesto, quiero darle la bienvenida al doctor Luis Fernando Useche y al doctor Hernando Gaitán. No sé si doctor Useche nos quiere dar algunas palabras sobre qué le pareció la reunión y pues algunas palabras sobre la lesión que nos presentó Gabriela. Hola, buenas noches. Muy buena la revisión, muy interesante el tema de Rafael Nadal, pues obviamente ha puesto el psoas en la visión, porque el psoas no es una lesión muy frecuente y no es muy frecuentemente evaluada.
digamos que lo más famoso que tenía era el snapping hip, que es la cadera en resorte, y aún así no es tan frecuente. El que siempre se lleva el papel predominante es el pinzamiento femoroacetabular. ¿Qué cosas les puedo contar interesantes? Mark Philippon es un tipo que ha hecho muchísima artroscopia desde hace 20 años. Yo estuve en Suiza con uno de sus primeros pupilos, que es Benjamin Dump, que es un tipo hoy que escribe muchísimo. Mark Philippon es un tipo muy conocido en Estados Unidos, fue de los primeros con Thomas Bird, tiene varios libros. Y es muy interesante como lo que hacen hoy en día, todo lo hacen por artroscopia. Todo alrededor de la cadera se hace por artroscopia. La artroscopia, sin embargo, en Colombia no ha tenido ese empuje que tiene allá, un poco por cómo está estructurado el sistema de salud. Porque, por ejemplo, Philippon y Benjamin Dump solo hacen artroscopia, Thomas Bird solo hace artroscopia, y muchas de las cosas que hacen pues son al manejo del dolor en deportistas. Es un poco diferente realmente a nuestra patología. Los exámenes muy importantes, me parece, quería de pronto en el examen físico, de pronto para irme un poquito como en el orden que estableció Gabriel en la presentación. Entonces, en el examen físico, uno de los problemas que tiene el examen físico es que el psoas, hay una región de 2 centímetros cuadrados, que es la región inguinal anterior, donde ahí queda el psoas, al ladito externo queda la inserción del recto anterior, del recto anterior, y al lado medial queda el psoas. Digamos que el psoas, ahí hay un hundimiento, queda el psoas, y en la parte de abajo está la cápsula, en la parte de abajo está el labrum, y pues obviamente es una zona muy pequeña donde hay muchas cosas que pueden doler. El principal, digamos que lo que mencionaba, el principal signo que yo utilizo es este de pasar de Faber a extensión de la pierna. Yo lo que hago es que el paciente está acostado en decúbito supino y le digo, doble toda su pierna hasta 120 grados de flexión, ábrala como un Faber y vuelva y retorne a la posición inicial. Hay que poner la mano suave para sentir el resalto y eso le permite a uno sentir el resalto pues bastante bien. Muchos psoas resaltan, o sea, es muy importante entender que el psoas resalta muchísimo, pero lo que pasa es que no debe doler. Otro signo que no mencionó es el de levantar, sí, muy simple, decirle al paciente que levante la pierna estirada. Si él al levantar la pierna estirada, eso solo lo hace el psoas, o sea, es muy, digamos que funciona muy bien, y levantarla en los 10 primeros grados, porque después ya entran a jugar otros músculos y ahí puede también doler y uno puede saber que le duele. Otra cosa muy interesante es que el paciente a veces siente el traquío en la columna, digamos que en la parte posterior, siente uno, a veces puede, en vez de sentir un snapping anterior sobre la ingle, lo puede sentir más posterior. Entonces pueden sentir como traquíos en la columna que corresponden a traquíos como a yucas que uno siente en la parte posterior. Eso es interesante, eso también lo he visto. La patología, mirando las distribuciones anatómicas, la patología es mucho más rica en la parte de la mitad hacia abajo, que es donde está la unión miotendinosa y el tendón distal. Entonces, pues digamos que ahí hay diferentes cosas. En el diagnóstico, en el método diagnóstico, uno mira en la radiografía, lo que tiene que descartar son las otras cosas, o sea, que una persona no tenga pinzamiento femoroacetabular o que no tenga pinzamiento isquiofemoral, que es el pinzamiento que se da entre el trocánter menor y el isquion, que también y semeja muy bien al psoas porque duele un poquito más intenso atrás, muy en la región, digamos que un poquito más inguinal y atrás, hacia el muslo,
pero en la radiografía se ve pinzamiento isquiofemoral. Entonces, digamos que, pero lo más frecuente es la bursitis del psoas, que realmente no es una bursitis. Yo los que he operado y todo el tiempo me la paso operando gangliones, digámoslo así, son como la mucina que ustedes ven en el quiste de Baker, yo la veo ahí en el tendón del psoas. Y a veces solamente drenarlo, el tendón se inflama, se engrosa. Es una patología muy rica y cada vez que se opera más porque es muy frecuente. El dolor sobre el psoas es muy, muy frecuente. A mí no me gusta, digamos que no me gustaba tanto la técnica artroscópica inicial, original, porque los abordajes que hacen Filipón, que hacen Víctor y Lizaliturri, que todo el mundo hace abordaje dentro-fuera. Entonces uno llega, entra a la articulación y después le toca voltearse, ir hacia arriba y hacer una capsulotomía. Y al hacer una capsulotomía, pues va uno a la cápsula y solamente tiene como un espacio muy local en la parte anterior de la cadera. Y ahí se hace la tenotomía del psoas. A mí me parece que ahí está extrapélvico, entonces a mí no me gustaba mucho eso. Pero hoy en día, como la artroscopia, se hace mucha artroscopia periarticular, entonces uno puede llegar a la parte periférica. Ahora hay una charla muy interesante, oye, una charla, yo nunca vi, no lo he oído de Filipón, pero sí lo vi de Víctor y Lizaliturri, ahorita sé más cercano a Víctor y Lizaliturri porque lo he encontrado en un poco de congresos en Ecuador. Entonces con Víctor finalmente lo conocí, es un tipo muy bueno, muy, muy bueno, es la persona, ahí también les hablo un poco de como la historia y de todo, me gusta mucho como informarles de más cosas. Víctor fue el profesor de Juan Manuel Nosa, que es uno de los principales artroscopistas que hay en Bogotá, yo diría que el principal. En cambio no fue el profesor del Caleño, ahora se me da el nombre. Bueno, pero entonces digamos que Víctor es un tipo muy cercano, es un tipo conocido en todos lados por sus publicaciones, es un mexicano y él trabaja en el DF. Si algún día quieren leer sobre él, escribe muy bien, ha escrito muchas cosas y sobre todo si lo quieren visitar, es muy, muy abierto a recibir latinoamericanos. No así con Filipón o con Benjamin Dump o con Martin Beck, está en Suiza, entonces digamos que son un poco menos asequibles. Pero entonces Víctor tiene una charla también muy interesante porque hoy en día entonces en la técnica artroscópica ellos se meten a todos los sitios. Ya uno puede llegar a las zonas más, en la parte, digamos, más cercana, intrapélvica, debajo del ligamento inguinal, y de ahí para abajo puede uno cortarlo donde quiera. Entonces tiene una charla de artroscopia extraarticular, porque ustedes hoy el snapping hip externo, interno, el ciático, la cápsula, todo se aborda por artroscopia con disección con el líquido. Entonces hace como una especie de hidrodisección, es muy seguro, y uno puede llegar al psoas, entonces puede tratar el psoas en el trocánter menor, puedes insertarlo en el trocánter menor. Eso también es interesante. Cuando yo empecé ortopedia, nadie tocaba el psoas, nadie, eso era un pecado, porque uno pensaba que la cadera no iba a mover después de eso, porque a uno le enseña la medicina que es el principal flexor de la cadera. Ahora, yo he quitado 1000 psoas, o sea, yo los he quitado, y en artroscopia también se hacen tenotomías, y esta era la primera vez que yo veía que Víctor mencionaba en un congreso internacional que decía, no, usted no lo puede quitarlo y puedes insertarlo del trocánter menor. Eso es muy interesante, eso está cambiando la medicina, porque entonces, pues para que ustedes sepan, hoy el psoas se puede tratar de muchas formas. Ojo, que pierde mucha potencia. Entonces para Nadal es interesante porque pues obviamente yo no sé exactamente qué le hicieron a Nadal. En este caso, si ustedes ven, pues no se puede tenotomizar completamente porque puede perder la potencia en un deportista de alto rendimiento. Entonces ahí sí, no lo sé, tendríamos que estudiarlo, mirar a ver qué fue lo que le hicieron. Si le hicieron, porque si lo operó Filipón, pues todo fue por artroscopia, evidentemente, una artroscopia extraarticular, y tendríamos que mirar qué le hicieron, si le hicieron algo tenotomizando distal o si le hicieron algo en la unión miotendinosa.
¿Qué más? Por último, hay una cosa muy interesante, también un chisme interesante. Hay un bloqueo que se llama el bloqueo tipo PENG, muy famoso en ecografía, que menciona Gabriela que se hace. La ecografía también está entrando muy, muy duro en ortopedia. En este momento hay una cantidad de libros de sonoanatomía y ustedes pueden mirarlos y es muy, muy interesante lo que se está haciendo. Entonces, uno de los primeros manejos, que fue lo que se le hizo a Nadal, es hacer bloqueos. Entonces, ustedes ponen el ecógrafo, miran, se hacen bloqueos y el bloqueo famoso se volvió PENG, fue el primero que le escribió un grupo canadiense. En esa época estaba en Canadá una anestesióloga colombiana. Ahorita no me acuerdo, yo la conocí en la clínica de La Colina y ella ayudó a hacer las imágenes y las diapositivas y un poco de cosas de ese bloqueo y ella andaba allá, porque ese es un grupo de clínica de dolor de Canadá, que es el Periarticular Nerve Group, se llama PENG, además porque el investigador principal de ese grupo es un tipo llamado PENG, es su apellido es PENG, entonces también lo pueden buscar. Y el bloqueo tipo PENG hoy es famoso y es el que se hace en todas las clínicas en Bogotá. Se hace un bloqueo con ecografía, se mira la anatomía del nervio y uno puede llegar y puede disecar el nervio. Sí, espérame un segundo. Entonces, pues creo que esos son mis comentarios. También se puede hacer abierto por mini open, uno puede llegar al SOAS y puede llegar, pues digamos que acceder al SOAS y también puede hacer los mismos tratamientos. Pero evidentemente, yo, por ejemplo, cuando lo hago abierto, a veces es cuando tenemos una espina ilíaca anteroinferior muy prominente, hay pinzamientos extraarticulares, hay patologías extraarticulares, entonces algunas veces lo hago por, pues, digamos, en mini open abierto. Pero esos serían mis comentarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. O Hernando, muchas gracias por invitarme, Mateo. Muy agradable estar en el semillero. Doctor, muchísimas gracias a usted por sus comentarios. No sé si el doctor Hernando Gaitán tiene algún comentario o alguien más tiene alguna pregunta. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo están? Pues lo primero es agradecerles por haberme invitado. Qué pena que estoy de turno, entonces no se ve como raro, pero los felicito. Felicito a Gabriela. Excelente presentación. Se nota que domina completamente el tema. Estuvimos revisándolo y lo domina muy bien y se presenta muy bien. Una exposición muy bonita. Ese día que estuvimos revisando el tema nos llamaron varias cosas la atención, como es una patología que en general es una patología que es de reciente aparición, ¿no? Todas estas patologías, como dice el doctor Useche, hace unos 20 años no se conocían, no se tenía, pues digamos que tanto estudio al respecto de patologías del psoas, del ciático, de tantas cosas, y cada vez que se ha ido desarrollando más la artroscopia y las técnicas artroscópicas, pues se ha ido profundizando y pues digamos que los ortopedistas nos hemos dado cuenta que hay otras cosas, otras causas de dolor en la cadera y hemos ido identificando tratamientos. Pero llama la atención algunas cosas y mirábamos con Gabriela que la mayoría de la literatura es bien escasa con respecto al tratamiento de estos pacientes porque no es muy frecuente y lo que encontramos es que en general para el tratamiento de esta patología recomiendan es la tenotomía del psoas y según lo que vimos con Gabriela lo que le hicieron a Nadal fue una reconstrucción o una reparación del psoas, lo que muestra cómo aún no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la mejor evidencia al respecto de este tipo de enfermedades y que pues, cada quien hace básicamente lo que le parece lo mejor a uno. Pero pues muy chévere, felicitaciones y muchas gracias nuevamente por invitarme. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida también al doctor Julio Bermúdez y que nos cuente un poco si ha tenido casos similares y cómo es la rehabilitación en estos pacientes y sobre todo en un paciente como Rafael Nadal que pues necesita, como lo mencionaba el doctor Useche, mucha potencia en la cadera. Buenas noches para todos y gracias Mateo por la invitación. Yo creo que
pues en deportistas, y lo vemos muy frecuentemente, como yo les he dicho varias veces, pues la población a la cual yo estoy expuesto son deportistas universitarios, recreativos, no tanto de nivel profesional, pero sí es muy frecuente, digamos que estos problemas entran dentro de un gran grupo de molestias de la región inguinal. Y como ya lo han resaltado tanto en la presentación como los invitados, es una zona pues muy compleja. Y creo que el principal reto que tenemos es llegar al diagnóstico, porque a veces es muy complejo dar como con el diagnóstico y simplemente empezar si es algo intraarticular o extraarticular, ya es un inicio. Para abordar este problema hace unos años también surgió desde Qatar una propuesta, el Acuerdo de Doha, que era tratar de dividir por entidades como todo este dolor y estas molestias de la región inguinal, y tratar de precisar mucho más la estructura que estaba afectada, ¿no? Entonces se propone en este acuerdo es mirar con mucho más detalle si el dolor se relaciona con el origen de los aductores de cadera, si es más localizado en el pubis, si es más sensible el ligamento inguinal, o si es más ubicado sobre el psoas. Pero esto no es sencillo y muchas veces terminamos rehabilitando, digamos, este tipo de deportistas sin tener un diagnóstico preciso. Y muchas veces pues el diagnóstico inicial es, como se resaltó, es clínico, y bueno, y las imágenes van ayudando, pero no es tan sencillo, entonces es lo primero que quería resaltar, llegar al diagnóstico y por ejemplo esto no es tan frecuente, pero sí es muy frecuente, el dolor en la región inguinal. Y ya en la rehabilitación, pues yo no he tenido casos muy severos. Digamos, los que he atendido son casos más bien leves. Hay que entender que es una lesión por sobreuso, a diferencia de otras lesiones musculares que son frecuentes, que son pues, lesiones estructurales musculares que son más súbitas. Esta es una lesión por sobreuso y lo abordamos como una lesión muscular, como lo hacemos con las otras lesiones musculares. Para el psoas no hay tanta experiencia, no hay unas guías de rehabilitación muy definidas. Están las guías y ya han surgido muchas guías para rehabilitación muscular, pero para el psoas no hay una en específico. Lo que siempre hacemos pues es todas las fases de rehabilitación comunes para lesiones musculares, y de forma paralela hacemos la rehabilitación de los movimientos, que creo que es como lo principal, y es no ir solo a la lesión, sino tratar de rehabilitar todos los movimientos. Entonces eso va a iniciar con la evaluación de la movilidad general. En la cadera pues siempre es muy frecuente encontrar reducción de la movilidad de la cadera. El psoas pues es un músculo muy fuerte que generalmente está muy tónico y tiende a reducir la movilidad de la cadera, entonces se empieza trabajando por ahí. Después la estabilización lumbopélvica, y por último ya se empiezan a hacer trabajos de fuerza para restablecer la fuerza máxima, la potencia, la velocidad. Ese sería como el orden. Perfecto, doctor Bermúdez, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los doctores, para que prenda el micrófono. Yo tenía algún comentario de lo que estaba mencionando el doctor Bermúdez de la rehabilitación. Es importante saber dónde está la lesión. Digamos que en la rehabilitación, cuando digamos que si uno tiene un desgarro, hoy precisamente estaba viendo un paciente que estaba saliendo en slalom. Cuando uno va a salir en slalom, él tenía la pierna fuera, que no, digamos que no, los expertos no salen así, pero él la tenía afuera, por lo que no es un experto, y
se quedó atrás y se desgarró la parte muscular. Los desgarros, digamos que se hace ese protocolo que están mencionando, pero es diferente, por ejemplo, a la tenotomía intrapélvica del psoas. Cuando ustedes hacen una tenotomía intrapélvica, precisamente es una tenotomía que se rehabilita muy rápido, porque ustedes se van arriba a la porción intrapélvica, sueltan el tendón, quitan esa tensión que hay sobre la parte de la eminencia y la pectinia, y ahí la rehabilitación es muy, muy rápida. Entonces, la idea, que esa es una de las razones por las que yo les digo que inicialmente con artroscopia a mí no me gustaba, porque era voltear el artroscopio y cortarlo muy abajo. Si uno lo corta abajo, es donde es más demorada la rehabilitación. O sea, en la medida en que la lesión sea proximal, ustedes ven que es un músculo muy amplio. Solamente se necesitan unas semanas de cicatrización y empieza uno en un entrenamiento muscular. El dolor pues puede que sea un poquito más, digamos, se puede quedar, el dolor se comporta diferente a la parte funcional. Pero funcionalmente, entre más proximal sea la lesión, más rápido se rehabilita. Entre más distal sea la lesión, más complejo se vuelve, porque el psoas se vuelve un tendón. Si ustedes lo tenotomizan distal, es un problema porque ese se demora. Sí se cicatriza, como les mencionaba, quirúrgicamente, pero se rehabilita más lentamente. Estos serían mis comentarios en la rehabilitación. Muchas gracias, doctor Useche. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, voy a revisar aquí. Creo que no hay más preguntas. Entonces, pues damos por finalizada la reunión del día de hoy. Gracias, Gabriela, por la presentación. Gracias, doctor Useche, doctor Gaitán y doctor Bermúdez, por su participación y sus comentarios. Nos vemos dentro de 15 días en la siguiente reunión y los esperamos a todos mañana a las 6 de la tarde en nuestro taller de imágenes diagnósticas en ortopedia, que va a ser presencial para las personas javerianas en el edificio Barón, en el salón 601, y los que no son javerianos se pueden conectar de manera virtual también por Teams. En el Instagram les estaremos publicando el enlace. Gracias a todos nuevamente. Gracias a todos, gracias doctores, buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche.